vamos a hablar acerca de la glándula mamaria. Primero vamos a ver que se le va a llamar de diversas formas dependiendo de la especie. Por ejemplo, en especies tales como los carnívoros, perro y gato, y en especies como el cerdo se les va a conocer como mamas, mientras que se le va a conocer como ubres en especies como los rumiantes, los bovinos principalmente, y los equinos. Sus funciones principalmente van a ser por la producción de leche. Esta la producen, pues obviamente le empiezan a producir durante la gestación y luego en el periodo de lactancia. Esta principalmente va a ser para la alimentación del neonato. También esta tiene una función que les da esta inmunidad pasiva a los bebés a través de la primera secreción después del nacimiento, a la que se le llama calostro, que está llena de anticuerpos que van a proteger al bebé. Y bueno, la tercera función que le damos nosotros pues sería alimento para los seres humanos. Es importante mencionar que aunque vamos a ver todas las especies, pues sí vamos a poner más énfasis en lo que es los bovinos, principalmente porque pues bueno, ya sabemos que la leche para consumo humano principalmente viene pues de estos animales, un poco también de pequeños rumiantes, pero definitivamente de quienes más se ocupa la leche pues es de los bovinos. De hecho ya hasta pues sabemos que tenemos una clasificación entre Bos taurus, que serían las vacas europeas como la Holstein, como la pardo suizo, como la Jersey, que mediante selección genética han adquirido estas características deseables para nosotros para que puedan producir una mejor leche. Y tenemos las otras que son las Bos indicus, que son vacas diseñadas para producir carne principalmente. Entonces pues sí vamos a ver que obviamente una vaca alta productora de leche de Bos taurus pues sí va a estar produciendo hasta 90 litros de leche al día más o menos, ¿no? Y también pues eso radica en que obviamente su glándula mamaria va a ser muy grande. Se reporta que puede llegar a pesar incluso hasta 60 kilos, entonces por eso es que se le da la importancia. Porque por ejemplo en el caso de las Bos indicus pues vamos a ver que no vamos a llegar a ese volumen de leche. Y obviamente vamos a poder diferenciar por las calidades de la leche. Va a haber marcas en las que a la leche ya se le quitan muchísimos nutrientes y que pues obviamente esto merma en la calidad de la leche. Vamos a ver que exteriormente vamos a tener una piel bastante suave, bastante delgada en comparación con otras partes del cuerpo. Vamos a tener también que puede haber o no presencia de pelo. También vamos a tener la presencia de los pezones, a los que también se les conoce como papilas. Y bueno, el número ya va a depender de la especie. En cuanto a estas estructuras vamos a ver que vamos a tener una clasificación dependiendo de cómo se distribuyen en el cuerpo del animal. Vamos a tener primero las torácicas, también llamadas pectorales. Luego tendríamos las abdominales, que se encuentran precisamente en la región del abdomen. Y las inguinales. Dependiendo de la especie es la disposición que van a tener. Por ejemplo, en el caso de la cerda vamos a tener 4 en la región torácica, 6 en la región abdominal y 4 en la región inguinal. Mientras que, por ejemplo, en la perra vamos a tener 4 en cada región y en la gata tendríamos 4 en la región torácica, 2 en la región abdominal y 2 en la región inguinal. En el caso de las vacas vamos a ver que vamos a tener 4 en la región inguinal. Y, por ejemplo, en el caso de las yeguas y de los pequeños rumiantes solamente vamos a tener 2 en la región inguinal. Y bueno, en todas las especies hay que recalcar que siempre se marca que aquellas glándulas que se encuentran en la región inguinal son siempre un poco más grandes que todas las de las demás regiones. Una particularidad es que, por ejemplo, en los bovinos pues tienen 4 pezones y se les conoce también como 4 cuartos y se dice que estos son independientes. Hay craneales y hay caudales dependiendo de su posición en el abdomen, pero se dice que estos son independientes, es decir, por ejemplo, si existe algún tipo de patología que impida que uno de los cuartos funcione correctamente, se puede extirpar y los demás van a seguir funcionando de una forma correcta. Bueno, este órgano va a contar con un aparato suspensorio, o sea, con un medio de sostén. Vamos a recordar que si vemos de forma ventral el abdomen, tendríamos lo que sería la vaina de los rectos, que es donde se unen todas las aponeurosis de los músculos del abdomen, que serían el oblicuo abdominal externo, el interno, el transverso y los rectos. Y bueno, vamos a ver que de estas aponeurosis van a surgir los medios de sostén de estas estructuras. Primero vamos a tener esto, que sería el surco intermamario, que tenemos aquí. Posteriormente tendríamos los surcos laterales, que serían estos que vemos aquí, y también tendríamos las láminas suspensorias, que son estas pequeñas cositas que vemos aquí, que se introducen hacia lo que es el parénquima. Bueno, sabemos que estas estructuras son consideradas como órganos parenquimatosos, que bueno, su función va a ser la producción de leche. Y bueno, las estructuras en las cuales se produce principalmente y primariamente la leche van a ser los alvéolos glandulares.
Posteriormente de que se secrete aquí esta sustancia, se va a ir a través de los conductos lactíferos, que van a ser, digamos, como la salida de estos alvéolos, y posteriormente se van a alojar en estas estructuras dentro del tejido, dentro del parénquima, que se conocen como senos lactíferos. Estos, para lo que van a servir, es como una especie de cisterna para el almacén de la leche. Y bueno, para poder ver mejor las partes de esta estructura, pues tenemos aquí este esquema. Esto que vemos aquí serían los músculos del abdomen, estos serían los rectos, estas serían las aponeurosis de los oblicuos. Esta línea punteada de aquí sería lo que conocemos como el peritoneo. Esta sería la estructura de las glándulas mamarias, como lo había dicho anteriormente. Esta sería el surco intermamario, estos serían los surcos laterales, y estas de aquí las laminillas suspensorias, que son parte de los medios de sostén de estos órganos. Ahora, como ya había dicho, esta parte rosa que se ve aquí sería lo que conocemos como el parénquima. Ahora, esta estructura de aquí serían los senos, que serían estos espacios dentro del tejido donde se va a acumular la leche. Posteriormente, esta estructura que ya vemos aquí ya sería el pezón como tal, o la papila como la conocemos también. Y bueno, pero vamos a ver que en esta zona existe este estrechamiento de aquí, que sería como un esfínter, que lo que va a hacer es que va a evitar que la leche esté escurriendo todo el tiempo. A este también se le conoce como la roseta de Furstenberg. Y bueno, después de la roseta vamos a tener las estructuras por las que va a pasar la leche cuando va a salir, que sería el conducto papilar, que vemos aquí, y posteriormente el orificio papilar, que sería por aquí, que sería el lugar por el que ya va a salir la leche. Bueno, se dice que estas glándulas son de tipo apócrino. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que, bueno, para que se pueda llevar a cabo la lactancia tiene que haber una hiperplasia del tejido. O sea, eso quiere decir que tiene que haber una mayor producción de las células que conforman esta estructura. Y vamos a ver que con la leche se desprenden un cierto número de estas células que conforman el tejido, y también va a secretar un poco de grasa. Y todos estos elementos entonces van a llegar a formar parte también de lo que sería la composición normal de la leche. Vamos a ver también que al momento de que la leche sale hay una descamación serosa del seno, y cuando la leche termina de salir entonces hay una resequedad y se forma una especie de tapón que también evita la entrada de bacterias. Ahora, en cuanto a la irrigación, hay que recordar, cuando vimos sistema circulatorio dijimos que la aorta tenía diversas ramificaciones, y vimos que hacia caudal había lo que se llamaba la cuadrifurcación de las ilíacas, en la que salían 2 ilíacas internas y 2 ilíacas externas. Bueno, primeramente de las ilíacas externas va a ramificarse una arteria que vamos a conocer como la arteria pudenda. Enfocándonos un poco más hacia los bovinos, esta arteria va a estar irrigando a los 4 cuartos que componen las glándulas mamarias de un bovino. Ahora también de la arteria ilíaca interna se va a ramificar hacia una arteria pudenda interna, y esta solamente va a irrigar a los cuartos caudales. Esto nos diría que estos cuartos tienen una mayor irrigación o una doble irrigación en comparación con los cuartos craneales. En cuanto al retorno venoso, pues también recordemos que en sistema circulatorio dijimos que hay una vena torácica interna que se va por todo el piso de la cavidad torácica, y que cuando pasa el diafragma se va a convertir en la vena epigástrica. Bueno, el retorno venoso de las glándulas mamarias va a ser a través de esta vena epigástrica, y esta es la que va a ser conocida como la vena de la leche o la vena del espolón. Esta se dice que entre más grande sea es también porque la glándula mamaria también está reteniendo una mayor cantidad de leche. La otra sería la vena pudenda externa, que esta también va a recoger la sangre a partir de esta zona y la va a llevar hacia la vena cava. Y bueno, ahora en cuanto a la inervación, vamos a ver que esta va a estar dada principalmente por el nervio genitofemoral, que vamos a ver que va a descender directamente desde las lumbares. Ahora, en cuanto a aplicaciones anatómicas, pues vamos a ver que la enfermedad más común en cuanto a estas estructuras pues va a ser la mastitis. Principalmente esto lo vamos a encontrar en animales como las vacas lecheras. Y bueno, ¿esto en qué consiste? Consiste en la entrada de microorganismos a través de los conductos capilares que van a llegar hasta el parénquima, van a infectar. Y entonces, bueno, esto principalmente va a producir, dependiendo de la gravedad de la enfermedad,
pues una inflamación, enrojecimiento, es extremadamente doloroso para las vacas. Obviamente pueden llegar a la leche. Una vez que sale podemos ver que puede llevar a tener un poquito de pus o incluso en casos graves coágulos o un poco de sangre. El principal tratamiento pues serían los antibióticos. En casos muy graves sí podría llegarse a extirpar el cuarto que está siendo afectado. Y bueno, esto obviamente es un gran problema en las producciones lecheras porque obviamente disminuye muchísimo la producción de leche porque vemos que estos microorganismos y los mecanismos que llevan a cabo pueden llegar a tapar ciertas partes de los alvéolos y de los conductos del parénquima de la glándula y entonces puede llegar a aislar estas partes y obviamente la producción de leche pues es mucho menor. La mastitis también se puede llegar a dar en animales domésticos, sobre todo en las perras. No es muy común, pero sí puede pasar que después del parto, pues ellas tienen el sistema inmune un poco deprimido. Entonces, pues es momento para que las bacterias puedan entrar de la misma forma que con las vacas y lo mismo, les va a producir muchísimo dolor, va a estar enrojecida la zona, va a estar inflamada. Sin embargo, hay ocasiones en las que no es tan notorio y simplemente vamos a notar un poquito de secreción a través de los pezones. Y bueno, esto también se debe tratar con antibiótico. Otra cosa que se puede presentar serían los pezones supernumerarios. Estos se pueden presentar en todas las especies. Yo en lo personal lo he visto en perros principalmente, pero también se puede llegar a dar, por ejemplo, igual en vacas productoras de leche. Y bueno, esto podría llegar a no significar un problema muy grande. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los sistemas de ordeño pues son diferentes dependiendo del tipo de tecnificación que se tenga. Obviamente si la vaca está en un sistema de traspatio donde la ordeñan manualmente, pues muy seguramente no va a tener ningún tipo de problema. Sin embargo, si ya está en un sistema de estabulación muy tecnificado, pues sabemos que en estas industrias se ocupan ordeñadores automáticos que están diseñados para precisamente encajar en el pezón de la vaca. Y bueno, puede ser que la presencia de estos pezones en lugares donde normalmente no deberían estar y que la máquina no está diseñada para succionar, pues puedan causarle algún tipo de molestia a la vaca. Y otra cosa muy común, y esta sobre todo es en animales domésticos, serían los tumores de glándula mamaria. Estos se presentan principalmente en perras y en gatas también. Y es muchísimo más común en animales que no han sido esterilizados o que fueron esterilizados después de los 2 años de edad. Se dice que todos estos animales, por lo menos una tercera parte o una cuarta parte, va a presentar un tumor de glándula mamaria. Ya el diagnóstico lo dirá, pero en muchas ocasiones son tumores malignos y muchas veces la resolución es quirúrgica. Depende del tamaño del tumor y de cuánto se haya extendido, porque se tienen que hacer estudios para ver si el cáncer ha alcanzado otros órganos. Será, dependiendo de esto, el tamaño de la incisión y del tejido que se va a retirar. En ocasiones es simplemente retirar la glándula mamaria que está afectada, pero en otras sí se tiene que retirar, por ejemplo, todas las glándulas de un lado o absolutamente todas las glándulas. Y normalmente cuando esto pasa, yo he visto que a veces si tienen que retirar todas, retiran una cadena en una sola cirugía, dejan pasar un tiempo para que la perra se recupere, cicatrice y después hacen la cirugía en la que quitan las demás. Muchas veces este tipo de tratamientos tienen que estar acompañados de quimioterapia. Y bueno, eso sería todo. Gracias.